Vamos a compartir este cafecito con el doctor Guillermo Moreno García, candidato presidencial de Alianza País. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Uchi, muy buenos días, Nelia. Es un honor, como siempre, compartir con usted esta hora de la mañana. Bueno, pero además de la condición de candidato presidencial, el doctor Guillermo Moreno, como ustedes saben, fue fiscal del distrito, pero aún más que eso, ha sido durante mucho tiempo catedrático universitario de Derecho Procesal Penal. Entonces, la principal preocupación, como lo revelan las encuestas de los ciudadanos dominicanos, es la falta de seguridad, el auge del crimen. Quisiera que habláramos un poquito sobre ese tema. Pero claro. ¿Y qué planteamientos tiene en caso de que ganara la presidencia para enfrentar ese problema? Bueno, realmente en la República Dominicana el tema de la seguridad es cada vez más preocupante. Los únicos que no se enteran son las autoridades, que siguen diciendo que es un problema de percepción. Sí. En el mes de abril hubo 99 asesinatos en la República Dominicana, lo que quiere decir más de 3 asesinatos por día. Una parte en actos delincuenciales, otra parte en manos de las autoridades, otra parte en asuntos pasionales, pero estamos hablando de 99. Y eso entonces nos da una idea del nivel de inseguridad que hay en la República Dominicana. Solamente tomando ese factor, si a eso le añadimos los asaltos, si a eso le añadimos los secuestros, si a eso le añadimos la actividad del narcotráfico, entonces eso nos presenta un cuadro grave en términos de la inseguridad ciudadana. En promedio son 1.200 asesinatos al año. Ya, claro. Eso es demasiado. Sí, en una población de 9 millones de habitantes. Así, y estamos hablando del mes de abril. Y hay meses, y no necesariamente abril, porque eso está demostrado estadísticamente, que hay meses mucho más tendencialmente donde aumenta proporcionalmente el porcentaje, y abril precisamente no es uno de esos meses, como pasa por ejemplo en los últimos meses, donde se aumenta el consumo de alcohol, en los días calurosos donde la gente sale, es decir que pudiera superar incluso ese promedio. Ahora, lo más preocupante de todo esto, porque es una matriz a partir de la cual nosotros pudiéramos explicar y tal vez trabajar una de las causas de la delincuencia en el país, es el tema del narcotráfico. Es indudable que la espina dorsal, la espina dorsal de todo el tema de la seguridad está vinculado al narcotráfico. Tanto en sus operaciones, primero porque en sí mismo es una actividad criminal, pero al mismo tiempo es una actividad que da como consecuencia un conjunto de actividades criminales vinculadas al crimen, al secuestro, al robo, etcétera. Y entonces resulta que en la República Dominicana lo que tenemos ante nosotros es un Estado y un gobierno que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Pero la mejor evidencia de eso es lo que ha pasado con el caso Figueroa Agosto. Es decir, eso es un retrato. Pudiéramos también retrotraerlo al caso de la Torre Atiemar, pudiéramos retrotraerlo al caso de Paya. Ahí, como si estuviéramos en un laboratorio, se ponen en evidencias un conjunto de elementos, de premisas que nos dicen que este Estado y este gobierno ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Lo primero es que en estos 3 casos, y en el caso de Figueroa Agosto, queda evidente que los organismos de seguridad militar, policial y de inteligencia han sido penetrados por el narcotráfico. En segundo lugar, que se han agenciado complicidades al interior de esos organismos. No es solo que lo han penetrado, es que obtienen complicidades de parte de militares, de policías que los protegen, y se da la mano con el sistema político. En tercer lugar, se evidencia un Estado y un gobierno que carece de la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la persecución e investigación de los casos de narcotráfico. Pero es una carencia de voluntad.
La pasada semana estuvo aquí el fiscal del distrito y le preguntábamos cuáles eran las consecuencias que se iban a derivar de las negociaciones que se tienen, en este caso, por ejemplo, Figueroa Agosto, donde se ha hablado de negociaciones con 2 de las imputadas en el caso de lavado de activos. En un caso que realmente en Puerto Rico lo que se está investigando es un tema de narcotráfico. Y él decía, deberían derivarse otros casos y otras acusaciones. ¿Qué es lo que falta en la República Dominicana para que podamos ver consecuencias reales de expedientes como este? Mira, lo que pasa con el Ministerio Público es la consecuencia de la falta de voluntad en el Estado y en el gobierno. El Ministerio Público nuestro es un Ministerio Público sometido y postrado al poder político. Es lo mismo que pasa en materia de narcotráfico, de corrupción. Ese Ministerio Público, postrado y sometido al poder político que es cómplice del narcotráfico y que es cómplice de la corrupción, ese Ministerio Público carece de la voluntad, de la jerarquía, del carácter, de la decisión, de la independencia para enfrentar los casos de corrupción y los casos de narcotráfico. Entonces, es un Ministerio Público, insisto, postrado. Y lo evidencia lo que el caso que estamos señalando de Figueroa Agosto. ¿Cómo es? ¿Quién le dio a Figueroa Agosto el carnet del DNI? Que lo diga el Ministerio Público, que le dé una explicación a la sociedad. ¿Quién le dio? ¿Cuáles eran los oficiales que le prestaban o de dónde provenían las placas oficiales? Que lo diga, que la sociedad quiere esa explicación. ¿Quién le facilitó las cédulas a Figueroa Agosto? ¿Por qué este caso se ha limitado a ser un caso de lavado de activos? Cuando la principal actividad y fuente de Figueroa Agosto era el narcotráfico. Porque el lavado de activos permite montar esta telenovela. Pero profundizar en el caso del narcotráfico implica tocar a esos oficiales militares y policiales, a esos sectores políticos. Y el caso más evidente y más palpable, en este expediente ha salido en varios momentos un senador de la República, el ingeniero Félix Bautista. Nosotros tenemos que ser responsables, y hablo aquí como ciudadano dominicano. Una persona que está ostentando en el Estado la categoría de senador y se le vincula a un caso de esta categoría, el primer interesado en darle una explicación a la sociedad tiene que ser él mismo. Y no protegerse en la condición de senador. Pero además, nosotros necesitamos tener autoridades que no se detengan ante la influencia y capacidad política que tenga una persona vinculada. Porque aquí lo que nos estamos juzgando es el destino de la sociedad dominicana. Si esto plantea ese vínculo entre poder político, entre Estado y narcotráfico, es lo que caracteriza el narcoestado. Y nosotros no nos podemos permitir ni a convertirnos en cómplices los ciudadanos, que por falta de carácter, por falta de decisión, dejemos que estas cosas pasen y no reaccionemos. Entonces, el Ministerio Público, yo lo emplazo a que investigue los vínculos del ingeniero Félix Bautista, que lo esclarezca, que le dé una explicación a la sociedad. Puede resultar que no tenga ninguna complicidad, no tenga ninguna participación. Aquí lo que estamos planteando es que es necesario aclararlo, que eso no lo podemos pasar por alto. Son muchas las evidencias. En primer lugar, ¿qué se reveló la semana pasada? Que el ingeniero Félix Bautista, cuando dirigía la oficina supervisora de obra del Estado, le otorgó, y la palabra otorgó la estoy utilizando literalmente, otorgó una obra de 16 millones para realizarla en una iglesia de Piedra Blanca y en la decoración una extensión de la extensión universitaria de Bonao, y la otorgó sin que las hermanas Peláez, que eran las favorecidas, que están vinculadas a la actividad de lavado de Figueroa Agosto, tuvieran la compañía. Y fue con posterioridad ya otorgada que fueron y se agenciaron el auxilio de un abogado para que le armara la compañía, en violación en primer lugar de la ley 340-06 sobre concesiones de obra del Estado, que implica, que exige un concurso
y que exige que la compañía existe previamente. Y en segundo lugar, entonces, lo peor todavía, después resulta que el propio párroco de la comunidad dice, no, pero esos muebles que el ingeniero Félix Bautista dice que se trajeron a la iglesia, esos nunca llegaron, esa decoración no se hizo. Entonces, ¿qué implica eso? Encubrimiento con una persona que hoy aparece vinculada a un caso de narcotráfico. Pero hay otro elemento. El ingeniero Félix Bautista compartía inmueble, era vecino del coronel González González. Una de las personas que ha sido presentada como uno de los que protegía a Figueroa Agosto y era una de sus conexiones. ¿Pero dónde eran vecinos? En el inmueble donde vivía el González González. ¿En esa torre? En esa torre, el ingeniero Félix Bautista. Bueno, pero en todo caso ser vecino no es delito. Bien, pero ¿qué resulta? Hay coincidencias muy coincidentes. Es decir, yo estoy planteando, y esa es la actitud de un investigador y de un ministerio público que quiera profundizar y que no se detenga ante vacas sagradas y que además le debe dar una explicación a la sociedad. Aquí hay dos elementos que vinculan. ¿Por qué ninguno de nosotros en ninguna forma se cruza con el expediente ni el caso de Figueroa Agosto? Sí. Bueno, pero esta persona se cruza en dos elementos. Entonces, tenemos que unir esos dos puntos. Resulta que al final fue pura coincidencia. Bueno, la sociedad requiere una explicación. Pero en el caso de él, la explicación es más necesaria porque él es senador de la República. Y las consecuencias que esto tiene para nuestro país son mucho mayores. Si por encubrimiento, si por miedo, si por su influencia política el Ministerio Público se postra y no es capaz de tener el carácter de ir a investigarlo. La sociedad requiere de esa investigación y de esa explicación en un caso de este tipo, como lo requiere también en el caso de la Torre Atiemar y los beneficiarios de esa torre y los vínculos, como lo requiere también de todo el entramado en el caso de Paya, como lo requiere en el caso de Quirino. Es con carácter que nosotros vamos a defender. El caso de Paya está en la justicia. ¿Qué dolencias tiene ese expediente? Ahí se atrapa una parte, pero la conexión de los estamentos de la Marina que estaban vinculados a ese caso nunca fueron evidenciados, nunca fueron investigados. Incluso personas vinculadas en ese caso al jefe, al titular de la Marina de Guerra, incluyendo al propio titular de la Marina de Guerra, que habían operaciones que se realizaban en las cuales no era posible, no se dio una explicación a la sociedad de cómo esas operaciones se realizaban y la jefatura de la Marina de Guerra no tenía conocimiento por la naturaleza de esas operaciones. Pero volviendo a este caso, este es un caso que lo tenemos ante nosotros. Entonces, nosotros no podemos seguir apañando esta situación. Pero justamente usted está citando cosas que salieron a relucir en ese juicio. Por ejemplo, eso del ingeniero Félix Bautista, lo declaró el abogado que le hizo la compañía a las hermanas Peláez. Bueno, pero eso le corresponde. Aquí hay dos instituciones que tienen que reaccionar frente a eso. En primer lugar, el Ministerio Público, que tiene que abrir una investigación al ingeniero Félix Bautista. En segundo lugar, también le correspondería al presidente del Senado interpelar, plantear la interpelación de ese senador, para que éste explique esas conductas, le dé una satisfacción en primer lugar a sus electores, pero en segundo lugar a toda la sociedad dominicana. Si al final el primer interesado en que eso sea así es el propio senador Félix Bautista. ¿O debería ser? Debería ser, pero además el propio jefe del Estado tiene que asumir una posición responsable frente a este caso, porque no estamos hablando de un senador más. Estamos hablando incluso del tercer hombre, porque es el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. Y una de las personas que conforme
lo que se reporta goza de la confianza del presidente de la República. Todo esto le da una particular importancia a que su participación y los vínculos que han salido casualmente a relucir, no fruto de la investigación, porque ese es el otro elemento. No es que el Ministerio Público fue llevando un hilo y llegó a ese caso, y entonces abrió una investigación sobre los vínculos del ingeniero Félix Bautista con el caso Figueroa Agosto, sino que en el curso ha salido su nombre. Y entonces el Ministerio Público, en vez de seguir el curso, lo que hace es que lo aparta. Fíjense que en este caso, insisto, se ha concentrado el expediente en el lavado. Y eso, con todo lo perjudicial que es el aspecto del lavado y que debe ser perseguido y que es un crimen, sin embargo, la matriz del expediente es el narcotráfico. El hecho de que esa banda operara durante 10 años en la República Dominicana, en los organismos oficiales, que usaba placa oficial, carné del DNI, placas oficiales. Hay que se reunía con oficiales y funcionarios. Y hoy nosotros, más de un año después, no tenemos una explicación de quiénes eran, y mucho menos estén encausados. Entonces eso es grave para el presente y el futuro de la República Dominicana. El nombre de Félix Bautista no es el único nombre de un funcionario público que ha salido a relucir en este caso. Hay una señora llamada Sonia Uribe que trabajaba para el Consejo de Drogas, que también ha sido mencionada como que se le entregó un vehículo y un dinero para que facilitara la devolución de unos bienes incautados. También se habló de la entrega de dinero para facilitar las condiciones en las que iban a estar detenidos todos estos imputados. ¿Está preparada la República Dominicana, viendo todas esas ramificaciones, para que se destape todo esto? Bueno, cerremos el país entonces. Si aquí no hay los funcionarios y las autoridades para enfrentar el crimen, entonces cerremos el país. Pero no es así. Aquí hay hombres y mujeres que tenemos la interesa de enfrentar el crimen en cualquier escenario. Porque de lo que se trata aquí es de qué sociedad, de qué instituciones, de qué república vamos a tener en el presente y qué república y qué patria le vamos a dejar a las nuevas generaciones. No solamente se menciona ese caso de ella, también no olvidemos el caso del síndico de Vallaguana, donde fue a reclamar la finca donde se reunía el grupo cuando se hizo aparecía como propietario de una finca, y entonces resulta que no aparece en la investigación, cuando era una finca, una propiedad que estaba a su nombre. Pero también en el propio juicio, uno de los investigadores, creo que apellido Sufrón, uno de los acusados le señaló: devuélveme los $50,000 que te facilitamos para que me arreglara el caso. Es decir, el expediente ha traído tiene muchas sombras, y entonces es misión del Ministerio Público en cada una de esas sombras que brille la luz, porque es lo que nos da a los ciudadanos la garantía de que estamos ante autoridades con la voluntad, con la decisión, con la firmeza de enfrentar y de no transigir frente al crimen. Si nosotros no resolvemos ese problema, si no le damos de cuajo al narcotráfico y a ese tipo de crimen, entonces, ¿de qué seguridad pública, qué perspectiva tenemos de enfrentar la inseguridad en este país? No es persiguiendo los robapollos. Ni operativo de los que venden gramitos. Ahora, en este juicio se están usando algunas cosas que son nuevas, que está en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el hecho de negociar con imputados. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso ha dado excelentes resultados, y de hecho en el mismo caso de estos juicios por narcotráfico en Puerto Rico,
negociaron con el segundo hombre que tenía aquí, Figueroa Agosto, y lo hundió a él y hundió al jefe de todos ellos, Ángel Ayala Vázquez, Ángelo Millones. Los hundió. Tanto que Figueroa Agosto, que nunca ha sido procesado por narcotráfico, ahora se le va a hacer un juicio por narcotráfico. Es decir, como catedrático de Derecho Procesal Penal, ¿cómo valora el asunto de negociar con imputados? Sí, eso se ha impuesto como parte de una estrategia de las autoridades para poder llegar a esferas en las que posiblemente fruto de la investigación primaria no hubiera podido llegar. Y es ofrecerle a los imputados o a algunos de ellos determinadas condiciones en un marco de la ley para que éste facilite información que son pistas para continuar, para profundizar. Eso es algo que existe, primero existe en el Código Procesal Penal nuestro, esa posibilidad, y eso de una u otra manera ya existe en la mayoría de los sistemas procesales. Lo que resulta es que eso tiene que hacerse a eso se requiere un protocolo, porque no puede haber en medio a utilizarse esto como si fuera una componenda, y eso digamos que es legítimo poder valerse de esos medios para llegar. Sí, porque el objetivo es desmantelar las organizaciones criminales. Entonces lo que uno siente es una percepción, esto lo planteo así, es que las negociaciones han estado más referidas a acusar a los ya acusados, más que a traer información válida respecto de esos estamentos y esas conexiones más allá de los que hoy están acusados en lavado de activos. El fiscal dijo aquí la semana pasada que como parte de las negociaciones, él dice que en el juicio ha salido lo que tiene que ver con el juicio, pero que en los interrogatorios que le ha hecho el Ministerio Público a las dos mujeres imputadas, ellas han mencionado a muchas personas que no están encartadas, y él afirmó que se harán expedientes. Es que tienen que hacerse. Eso es lo que estamos Ahora planteando. Él dice que ellos no pueden dar tampoco como una verdad todo lo que ellas digan, sino que están investigando cada cosa que han dicho. Porque el planteamiento que hace un imputado no es digamos, palabra sagrada. Exacto. Es una pista que orienta al Ministerio Público para entonces seguir esa pista y llegar a puerto seguro en la investigación y poder fundamentar una acusación. Ahora, lo que está planteando aquí coincide con el editorial de hoy del periódico El Día, que dice que este juicio será fundamental para el futuro de esta sociedad, porque dice que o habrá un resultado positivo para la sociedad o habrá una componenda. Yo estoy advirtiendo que el Ministerio Público luce postrado al poder político y que el Ministerio Público tiene que profundizar y tocar los estamentos políticos, militares y policiales que se han revelado en todo el conocimiento del caso. Que este expediente todavía tiene más sombras que luces, este caso de Figueroa Agosto, y que al Ministerio Público, al gobierno y al Estado le corresponde asumir una actitud para que prevalezca la luz en el expediente, y que tiene que mostrar el Estado, el gobierno y el Ministerio Público que en la lucha contra el crimen y particularmente el narcotráfico no hay vacas sagradas, sino que se enfrenta y se debe enfrentar a todo aquel que quede involucrado, no importa su poder político o su poder económico. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Es una lástima que se haya acabado el programa, ¿verdad? Pero yo creo que lo fundamental se dijo. Bueno. Gracias al doctor Guillermo Moreno García, candidato presidencial de Alianza País, y gracias a ustedes que cada mañana nos acompañan. Patricia les espera a la 1 de la tarde en La Z con Edith Febles en Voces Propias. Yo les invito a que me acompañen también en la radio de 5 a 7 de la tarde
en CDN, la radio, con el equipo. Altagracia Salazar, Esperanza Ceballos y Franklin Guerrero. Mañana, a las 6 de la mañana, estaremos de nuevo aquí con ustedes en El Día, en Telesistema 11.